desde los orígenes. Tu espíritu aleteaba sobre las aguas para que contuviesen la fuerza de santificar. Y también en el diluvio has prefigurado el bautismo para que hoy como ayer el agua señalase el fin del pecado y el inicio de la vida nueva. Tú has liberado de la esclavitud a los hijos de Abraham, haciéndoles pasar ilesos el mar rojo, para que fuesen la imagen del futuro pueblo de bautizados. Por fin, en la plenitud de los tiempos, tu Hijo, bautizado en el agua del Jordán, fue consagrado por el Espíritu Santo, levantado en la cruz. De su costado salió sangre y agua, y después de su resurrección ordenó a sus discípulos y de anunciar el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de nuestro Padre que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta llegamos al culmen de esta gran celebración que hemos tenido desde Adviento, Navidad, Epifanía, que la hemos celebrado ya, y ahora mirando el bautismo del Señor, empezamos este tiempo ordinario también del día a día de esta salvación de aquel que lo hemos contemplado, nacido en el pesebre, para la salud, para la redención del género humano, manifestado a aquellos que vienen del oriente, reyes, sabios, que se identifican en ellos a todas las naciones de la tierra, y hoy, con una manifestación que también es epifanía del poder trinitario de Dios que se muestran hoy en el Jordán, de todo el ministerio público de salvación que trae el Señor Jesús. Entonces, con esta alegría vamos a disponer el corazón, vamos a
pensar también, lógicamente, en la alegría de ser bautizados, nacidos del agua y del Espíritu, y vamos a pedir al Señor toda su bendición y su gracia en esta Eucaristía, que es la acción de gracias por excelencia. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir este agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, lávame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, la perseverancia continua en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito a sentarnos, a abrir el corazón y el oído. En estas lecturas hay una clave para la comprensión de esta gran fiesta, de esta celebración, de esta manifestación también de Dios uno y trino que se da hoy en el bautismo de Jesús en el Jordán. Escuchemos la palabra con atención. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he escogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias, bendiciendo su nombre. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al culmen de esta gran celebración de varios momentos: Adviento, Navidad, Epifanía, en un triple movimiento que se cierran con esta celebración también del bautismo, y con una mirada en las manifestaciones que Dios ha tenido, porque son varios momentos de un ciclo de contemplar a Jesús que quiso tomar la condición humana. Primero en Belén, en la humildad de Nazaret, allí en la sencillez de una pesebrera y de un lugar donde hay animales, donde van los humildes y sencillos como los pastores. Luego vienen otros que son grandes de la tierra, pero son por ser grandes de la tierra en el sentido de tener cosas y tener pues seguramente un reinado en algunos lugares desde donde vinieron, pero fueron grandes delante de Dios por sus pequeñez, porque se postraron delante del que se manifestaba como el rey de los judíos, pero para ellos verdaderamente la estrella les mostró que este sería el rey del universo. Y ahí hay otra epifanía y otra manifestación ante los reyes magos. Se nos predicaba también que la epifanía es primero entre los reyes, también el bautismo epifanía, y se nos ha hablado que las bodas de Caná son otra manifestación del Señor. Hoy nos dedicamos a una particular
porque ya hemos mirado la infancia de Jesús. Hemos visto al Emanuel, hemos visto el cumplimiento de todas las profecías de la Virgen que tendría un hijo, del nacimiento del descendiente de David en Belén. Hemos visto cómo se rasgó el cielo y bajó. Hemos visto cómo Dios tomó como tienda de campaña, moró y quiso morar entre nosotros, nos decía el prólogo de San Juan. Hemos visto una realidad de Dios real y presente en un bebé, en el abajamiento allí de la humildad de Belén, con los dos más humildes y sencillos, y en ello tiene su grandeza María y José, y todo este contexto que ha sido de luz, de cantos, de alegría, de compartir, del presente que es Dios en nuestras vidas, pues tiene esta alegría que va llegando a este no término, porque la Navidad no termina, como cuando también celebramos la Pascua, no terminan porque es el hoy de Dios en nuestra vida para actualizar la salvación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que nos ha dado una vida nueva. Y hoy, al mirar esta manifestación que es trinitaria, es una epifanía, o se puede decir también teofanía, es una manifestación del Dios uno y trino, nos sitúa en el Jordán. Y situarnos en el Jordán, en el contexto de Jesús, que lo vimos pequeñito, llega a los 30 años, ha crecido en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, ha estado allí en la humildad, en la sencillez, aprendiendo todo el ejemplo de San José del trabajo diario, cotidiano, en el honrar a San José, a Nuestra Señora, en el estar pendiente de las cosas de su padre, como nos lo ha mostrado también en algún momento cuando estuvo en el templo, e ir creciendo en gracia delante de Dios, pues parte en su primer momento a buscar bautismo en el Jordán. Y delante de Juan el Bautista llegaban muchos. Hagámonos como en esa escena, Juan el Bautista, tantos y tantos que vienen a bautizarse. Y vamos a poner la primera diferencia de este bautismo de Juan con el de Jesús. El bautismo de Juan es un rito de invitación a la conversión, tomando el agua, que siempre significará un signo de lavado, de purificación. Hoy la canción de entrada es una síntesis bellísima desde todas las Sagradas Escrituras de lo que ha significado el agua, desde las aguas primordiales allá que aletaban en el Espíritu de Dios sobre las aguas, después todas las aguas que purificaron el mundo con el diluvio, después todo el paso del Mar Rojo, también como de salir de la esclavitud a una libertad, a una tierra prometida, estas aguas se abrieron, después va cantando toda esta alegría de lo que va a ser ya el costado abierto de Jesús, donde sale sangre y agua, y donde hemos sido lavados, y donde se queda la invitación a que vayan y hagan que todos sean bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto todo ese recorrido en esta canción que llena del Espíritu, nos mete en toda esta explicación. Entonces, en Juan era una invitación a la conversión, era un rito muy exterior que trataba de que los judíos y los hebreos se purificaran. Y Juan, que ya tenía delante del pueblo como tal, tenía una vida que demostraba que era un hombre que tenía palabra, pues acudía a la gente a él. Y cualquier día llega uno, como tantos que hace fila para bautizarse allí en el río Jordán, un río bello que recorre pues de norte a sur Israel, desde el lago de Galilea hasta abajo, hasta el Mar Muerto, en un lugar allí donde está un lugar de paso que se llamaba Betabara, y allí Juan, y llega Jesús y entra allí, y en el Evangelio de Mateo se nos dice que Juan se queda como pensando y mirando, como es que yo soy el que necesita de tu bautismo y tú acudes a mí. Y ahí hay una mirada y ahí hay un momento de encuentro donde Jesús le dice que se necesita, que hay que hacerlo así para que se cumpla todo lo que Dios quiere. Y es que aquí ya miramos un abajamiento de Jesús, que ya lo hemos visto en el pesebre, pero es que esta encarnación del Hijo de Dios es tomar la humanidad. Él no necesita purificación, Jesús es Dios, Jesús no tiene pecado,
pero se hace pecado, dice San Pablo por allá en 2 Corintios, el que no cometió pecado se hizo pecado en el sentido de él no pecó, pero asumiendo la condición humana carga con ese pecado del hombre y quiere en este signo también como uno de tantos pasar y allí invitarnos a que Él que es justo, que viene a recibir una invitación a la conversión que es para toda la humanidad y en Él Jesús cargando toda esa conversión para toda la humanidad, esa invitación que Juan ya hacía, que se convirtieran porque venía el reino de Dios, porque venía uno que existía antes que Él, porque venía uno que no era digno de desatarle la correa de las sandalias, es decir, ya se nos ha explicado que eso lo hacían los esclavos y para dar de entender que la distancia entre Juan y Jesús era tanta que él mismo les quería decir, veas que es una distancia abismal, existía desde antes que yo, y entonces Juan quiere dejar eso clarísimo, y por eso pues se siente seguramente con temblor y temor ahí, llega y ve a Jesús, y ahí es donde verdaderamente viene todo aquello que inclusive en el apóstol Juan, el evangelista, nos lo narra que se le había dicho que aquel sobre que bajara el Espíritu Santo, pues ese era. Él comprende en aquel momento, con toda la imagen que se nos da también hoy de la paloma, que este era el ungido de Dios, que estaba de frente delante del Señor Jesús, del Cristo Jesús. Cristo significa ungido. Hoy hemos escuchado a Marcos y Marcos empezaba en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, que significa Salvador, Jesús Cristo, desde el principio lo llama ungido. Y aquí es donde pasa esta unción con toda la fuerza, por lo menos en una manifestación trinitaria para que los demás vean, porque se dice en el texto y en la manifestación, inclusive en los demás sinópticos, cómo se escucha una voz venida del cielo que dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, en quien mi hijo amado y mi predilecto, mi hijo amado y mi predilecto, es la voz del Padre. Entonces está el Padre que habla, se vuelve a cumplir lo del nacimiento de Jesús, se rasgó el cielo, se abrió el cielo que estaba cerrado y habló el Padre. Isaías capítulo 63, versículo 19, ojalá se rasgase el cielo y bajases. Se abrió el cielo que estaba cerrado, pero inclusive por allá en Jeremías y en Ezequiel se nos había hecho una promesa, o se le había hecho al pueblo de Israel y con él en Israel a todos los pueblos de la tierra, donde Dios había prometido que vendría algo, los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas y de todas sus basuras, les purificaré y les daré un corazón nuevo. Se abrió el cielo para una nueva creación. Y a través del único que lo puede hacer, el que es ungido por el Espíritu, entonces habla el Padre. El Espíritu baja como una paloma y está delante de Cristo Jesús, Dios hecho hombre en persona, la Trinidad manifestada allí en Israel para los que estaban en ese momento y para los que hoy escuchamos esta palabra, se nos sigue manifestando la nueva creación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces se pasa de un rito de invitación a la conversión a un sacramento como tal que contiene lo que significa y que nos invita ya a nacer del agua y del Espíritu. Entonces uno va haciendo aquí análisis de traer textos bíblicos. ¿Se acuerdan ustedes de la conversión de Jesús, de la conversación de Jesús con Nicodemo? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendía porque pensaba que había que meterse en el vientre de la mamá y Jesús le estaba remitiendo a esta vida nueva, a una nueva creación que Dios iba a hacer en el ser humano, donde ya no el Espíritu, ya no iba a haber una ley exterior, sino Dios dentro, la fuerza de Él dentro, Dios unitrino habitando, dándole vida nueva al ser humano, dándole divinidad, la divinización del hombre, Dios que toma la condición humana para que el hombre sea Dios en el sentido que Dios lo ha planteado, que el ser humano viva en su presencia y en su voluntad, porque el bautismo recibido, que es del agua y del Espíritu, trae agua para limpiar y trae un fuego que purifica los corazones para vivir la voluntad de Dios. Ese es el sentido también profundo. Y entonces en el segundo momento, el bautismo de Jesús, que nos deja y lo deja allá cuando
está antes de la ascensión y les deja el mandato misionero y les dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues tiene todo el contenido de una acción del Dios que a través de este sacrificio que se da en la cruz, en el costado abierto, da toda la fuerza para que el ser humano pueda tener a Dios por dentro, la inhabitación trinitaria, ser templos del Espíritu Santo y tener una vida nueva. Entonces, Epifanía trinitaria o Teofanía trinitaria, para que se comprendiera que el cielo se abría. Empezaba la misión de Jesús, la vida pública de Jesús. Y uno también tiene que traer aquí a la memoria textos bíblicos donde Dios Padre volvió a hablar otras 2 veces para ratificar esta unción de Jesús. Ya se nos ha explicado que el ungido es el que tiene el poder de Dios, la fuerza de Dios. Que, distinto a los que hicieron cola ahí para bautizarse con el Bautista y que escucharon esta voz, tendrían que reconocer que este era diferente. Así como cuando Samuel fue y ungió por el rey David, tomó un cuerno de aceite, lo ungió como rey, y de esa dinastía iba a salir el verdadero rey. Aquí hay una unción ratificada por la voz del Padre, con la presencia del Espíritu. Y las obras de Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús enseñó e hizo, ratifican todas estas obras que el Padre, porque Él no venía a hacer su voluntad, sino a mostrar lo que el Padre le ha dicho que tenía que decir. Nos lo dice Juan en distintas formas. Y eso es lo que Jesús va haciendo en estos 3 años de la vida pública, hasta llegar al momento culmen del costado sale sangre y agua, y esta agua queda como purificación. Ya el agua que es purificación, que ya no solo es castigo de purificación como el diluvio, sino que es el agua que limpia los corazones. Y aquí hay que pensar inclusive, qué bueno, como en el Salmo 51 con David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Aquí está lavado todo el delito del género humano. Entonces hay algo. Y hoy ustedes y yo deberíamos comprender que en el bautismo se aniquila el pecado, se da muerte a la muerte y se inicia totalmente en la vida de la gracia, porque la gracia es tener a Dios por dentro, es vivir en su amor y en su presencia. La vida de la gracia es un tema tan profundo en la teología que es nada más ni nada menos toda la fuerza con que el bautismo es la puerta para iniciar en esta vida de la gracia. Por eso todo el interés del Padre en toda esta vida de la gracia que se da a los más pequeñitos para que continúen madurando en la fe, porque el bautismo, que ya es un sacramento para nosotros, el bautismo que nos ha dejado Jesús después de Pentecostés, bautizados con fuego y el Espíritu Santo, verdaderamente nos da el perdón de los pecados, nos da la vida en la gracia y nos da una capacidad de vivir como dignos hijos de Dios, con la infusión, con las virtudes teologales infusas, fe, esperanza y caridad, y con los dones del Espíritu Santo, porque Él ya lo había prometido y nos dará su espíritu. Infundiré mi espíritu en ustedes y les haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Ezequiel 36, 27. Infundiré mi espíritu en ustedes. Hay infusión de la vida divina, de la vida nueva. Los que salían en el bautismo de Juan salían pensando en una invitación a la conversión. Los que salen del bautismo de Jesús salen con vida nueva, perdón total de los pecados, absolutamente, perdón y vida de la gracia. Ahora bien, esa tendencia del hombre, la concupiscencia, sigue existiendo. En sí misma como tal no es pecado, pero si nos dejamos llevar por ella, nos salimos de la vida de la gracia. Si Dios ya nos dio tal victoria, si Dios ya nos dio tal don, que ni con todo el oro del mundo se compra, ¿por qué volvemos a no conocer esta grandeza del pecado, del bautismo y la dureza y la tristeza del pecado de separarnos de Dios? Entonces hoy, en este paso del bautismo de Juan al bautismo de Jesús, en esta manifestación de Dios, el Padre que habla, el Espíritu que desciende y el Hijo que está en las aguas, santificando las aguas, como dicen los padres de la iglesia, en las aguas que seremos bautizados, pues en esta alegría
ustedes y yo deberíamos dar el paso a reconocer esta vida de la gracia que se nos ha dado. Ni con todo el oro del mundo se compra, ni ganándose la lotería. No hay nada que se le compare. Ojalá, y con la predicación del Padre, como cuando nos ha hablado del bautismo y la importancia, es que nos falta conocer el bautismo y nos falta conocer la riqueza. Y hoy con esta manifestación de Dios, qué bueno que pudiéramos comprender la riqueza que tenemos en nosotros. ¿A quién tenemos en nosotros? Somos felices seguramente cuando en nuestras relaciones sociales invitamos a alguien y queremos quedar bien delante de alguien por situaciones comerciales, por situaciones sociales, pero es que el huésped es Dios. Y la vida de la gracia es conocerlo, amarlo y vivir en su voluntad. Y hoy este paso de esta manifestación de Dios, que ya lo hemos visto manifestado en el pesebre y hemos hecho fiesta y hemos compartido y seguramente banquete y hemos visto también en los que se dan regalos en Reyes Magos y en la adoración de unos que tuvieron el Espíritu de Dios en su sabiduría que los guió a través de la luz de la estrella y lo reconocieron. Pues nosotros tenemos más que ellos, inclusive porque nosotros ya tenemos el Espíritu por dentro, lo hemos recibido en el bautismo. Y tendríamos que tener todos los días en la presencia de este Dios que se ha manifestado para la vida de plenitud del ser humano. Y eso lo resumimos en esta expresión: gracia de Dios, gracia de Él, presencia de Él en nuestros corazones. Este Jesús es el elegido de Dios. La primera lectura es muy bella porque es el cántico del siervo, el primer cántico del siervo, es las mismas palabras y ustedes lo pueden mirar. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Ya cantaba 6 siglos, 7, no sé, 6 siglos antes de Jesús, una expresión donde Dios habla de uno que es verdaderamente el elegido, su siervo, pero resulta que este siervo es hijo del Padre. Y entonces viene la otra parte fundamental que los invito a que piensen y es: en el Hijo recibimos la gracia porque somos hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios, ya no somos extranjeros, no estamos por allá por fuera en un círculo aparte de un Dios que creó y se desentendió del mundo. No, somos hijos, que ha escrito su ley en nuestros corazones y ha derramado el Espíritu Santo, lo ha infundido. Entonces, hijos en el Hijo, templos del Espíritu, la inhabitación trinitaria, la gracia fundamental. Entonces, esta filiación, esto de ser hijos de Dios, no es un terminito de sí, ves, esto suena muy bonito, no, es una realidad ontológica del ser, de la unidad de cuerpo y alma, de nuestra realidad de la vida. Y entonces, ¿cómo la vivimos? El Padre nos ha enseñado siempre a mirar, que es tan grande el bautismo que tendríamos que mirar la fecha en que hemos sido bautizados. Yo los invitaría al que quiera compartir en el chat, nos pueda dar ese compartir, porque es una fiesta tan importante como como el nacimiento o más, porque es el nacimiento de la nueva criatura, de la nueva creación. La palabra bautismo es bautizein, es sumergirse, y nos sumergimos en la muerte de Jesús para morir al hombre viejo, a la vida antigua, a lo que nos mataba, para resucitar con él. Ese es el movimiento. Y la iglesia antigua lo hacía, y algunos nuestros hermanos neocatecumenales todavía en la piscina hunden bien al niño o al joven o al catecúmeno adulto en un proceso de iniciación cristiana donde se ve la grandeza y donde se sumerge en el agua para salir renovado, nacido del agua y del Espíritu Santo. Es una realidad del ser, de una nueva vida que nos falta comprender. Por eso los procesos de iniciación cristiana que tanto le clamamos a Dios, desde los niños que vayan madurando en la fe, en la esperanza, en la caridad, en las virtudes teologales, pero en la fe, que es la que nos permite comprender esta vida divina, que es lo que le piden a la iglesia. Pues la fe y la fe es toda la vida eterna que ya nos ha dado Jesús, porque ya no morimos, como se nos ha explicado, porque el bautismo de Jesús hoy, en una manifestación de Dios, es en Él, en mi ungido, tienen la vida eterna. En Él, que me complazco, que lo amo, tienen la vida eterna.
Y en algo que ahorita estaba diciendo, pues las voces del Padre lo fueron ratificando. Bautismo, habla el Padre, transfiguración, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y después por allá, ya en la última Pascua, los días previos a que lo mataran, viene una voz del cielo, dice Juan, capítulo 12, Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo, y la expresión es, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, y todos cayeron a tierra porque no sabían de dónde venía esa voz. Habla el Padre, se rasga el cielo para hablar el Padre, para respaldar al ungido, al que tiene la fuerza de Él, al que tiene su presencia y al que tiene su gracia, y la va a dar a todos los que crean y a todos los que abran su corazón a una vida nueva, a una vida y a una realidad que no termina, y es la vida de eternidad de Dios en nosotros. Es la gracia divina transformante del ser. Es verdaderamente un tesoro. Y por eso en el bautismo, en los distintos elementos, tenemos la grandeza de la vestidura blanca, de estar vestidos como en la presencia de Jesús con el alma blanca, mirando que la gracia es estar estos vestidos de blanco que estarán en la Jerusalén celestial de linos blancos, porque pasaron por la tribulación y están revestidos de la gracia que recibieron del sacrificio del Cordero. Y entonces ustedes y yo, ¿cuánto nos tomamos en serio la vida bautismal? Pasamos de este bautismo de Jesús en esta manifestación que comienza la vida pública después de haberlo visto niño, a que tomemos en realidad y en serio nuestra vida bautismal. Haciéndolo yo en mi discernimiento, también para esta Eucaristía, los invito a que hoy salgamos renovados de comprender la grandeza del bautismo, la realidad también de lo que significa el realismo y la dignidad de ser padres y acompañar a hijos bautizados, o padrinos o madrinas de bautizados, porque eso tiene un llamado al testimonio, a la fe, al acompañamiento, a la vida, al estar ahí, al comprender hoy que verdaderamente el ungido de Dios, en él Jesús, hemos sido agraciados por su pasión, muerte y resurrección, hemos recibido un valor presente de Dios en nuestro corazón, Él agraciándonos, Él llenándonos de su vida divina para que no volvamos a caer, para que, como se hacía en la antigüedad, que el Padre nos lo explicaba muy bien, que se bajaban 7 escalones para salir de esos pecados capitales, volver a subir 7 escalones en las virtudes que van en contra de aquellos pecados capitales, para vivir una vida nueva en el agua y en el Espíritu. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer en Dios, ya lo hemos recibido. Es un sacramento que imprime carácter, se hace una vez y queda como un sello ahí en el corazón, pero tiene que demostrarse en el día a día y tiene que llevarse verdaderamente a dejarnos que transformen los corazones. Dios ya lo había profetizado, transformaría los corazones, infundiría su espíritu. Es el espíritu de Dios, somos hijos. Hemos recibido no un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos que nos hace clamar, Abba, Padre, nos dice San Pablo en Romanos. Y este espíritu es el que nos permite vivir. Y este espíritu es el que nos da tal dignidad. No somos importantes por nombres, por apellidos, por bienes, por cargos. Somos importantes porque somos hijos en el Hijo, templos del Espíritu, llamados a una vida de la gracia, partícipes todos de la vida de la iglesia, no solo los consagrados sacerdotes o religiosos, todos laicos, con el Espíritu que hemos recibido, con más que una ley es Dios en los corazones, guiándonos. Y entonces esta fiesta nos mueve a caminar este tiempo ordinario, el día a día, para que ustedes y yo seamos revestidos de esta gracia. Y no perdamos la gracia, porque lo contrario sería estar desgraciados o sin gracia. Y resulta que, ¿cómo nos vamos a perder de esta grandeza, de esta realeza? Sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, sacerdotes con el sacerdocio común también para hacer puentes para que otros conozcan a Dios, profetas porque todos podemos anunciar y denunciar, más bien es un deber, y también reyes a la manera de Cristo, no en el avasallamiento, sino en el amor y en el servicio, como se nos ha enseñado también. Y esas son las realidades. Tenemos un montón de dignidad, digámoslo así, o más bien una grandeza que no hemos explotado a fondo, y hoy esta fiesta nos invite a eso. Miremos nuestra fecha del bautismo
y veremos cómo hemos vivido el bautismo. ¿A qué nos compromete entonces esta celebración en este año 2024 para verdaderamente renovar nuestra vida de gracia, nuestra presencia de la unción de Dios? Porque si Jesús es el ungido hoy, el ungido, y la voz del Padre lo demuestra, qué bueno que ustedes y yo pudiéramos escuchar también la voz de Dios en el corazón y decir, tú eres mi hijo predilecto, mi hijo en el hijo, porque has vivido según el testimonio de mi hijo Jesús. Tú eres mi predilecto también. Todos los bautizados somos hijos de Dios por Jesús. Y pudiéramos recibir este piropo del Padre. Y pudiéramos recibir, más bien, hemos recibido este respaldo del Espíritu. Pero no lo perdamos y vivamos en esta gracia, en esta plenitud. Porque como nos lo ha dicho el Padre de Jesucristo, de Él hemos recibido gracia tras gracia, nos dice el apóstol San Juan en el primer capítulo. Si por Moisés llegó la ley, por Jesús llegó la gracia y la verdad. En Él hemos recibido la gracia, gracia tras gracia. Y ese es el día a día, vivir en gracia de Jesús, en gracia, no apartándonos de Él. Lo demás sería seguir nuestros criterios y caprichos, que es la historia de la humanidad cuando se apartó de Dios. Y esa historia tiene un final triste, que es la muerte, la desolación y la mentira. Ahora hay una vida de plenitud, que es la nueva criatura, que es la nueva creación, nacidos del agua y del Espíritu para ser felices en Dios, aún con la cruz, con la vida, con las adversidades, con los aprendizajes de la vida, pero con el respaldo y la gracia de Dios enfrentando todo el acontecer cotidiano. Vivamos en gracia, profundicemos nuestro bautismo y miremos cómo hemos vivido nuestra vida bautismal. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué nos falta por comprender aún más de esta realidad tan grande de la gracia y de la presencia de Dios en nuestra vida y de la guía que es el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros para que nos dejemos transformar por el que es fuego? Lo que toca el fuego no lo deja igual. Si nos dejamos transformar por el Espíritu, verdaderamente viviremos como hijos agradables a Dios y podremos escuchar este piropo de Dios. Tú eres hijo en el Hijo y eres mi agraciado, eres mi bendecido, eres mi hijo, no eres extranjero, eres hijo lleno de mi plenitud y de mi gracia. Que al final de nuestros días, del día a día, pudiéramos vivir con la conciencia tranquila y al final de nuestra vida nos presentemos con la vestidura bautismal para el gran banquete de la Jerusalén celestial. Que así sea. Los invito para que hoy, en este día, culminando la Navidad, presentemos las intenciones del corazón. La Navidad no termina, digamos, como tiempo litúrgico. Ahora empezamos un tiempo ordinario, pero la Navidad sigue porque Jesús sigue naciendo en el corazón. Y queda para que sea un hoy eterno Dios que se ha hecho pequeñito para que ustedes y yo tengamos la vida divina, para que podamos vivir en Él. Por eso hoy roguemos a nuestro Redentor bautizado por Juan en el Jordán y digámosle: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que al manifestarte al mundo has iluminado a todos los hombres, concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad te humillaste recibiendo el bautismo de Juan, danos un espíritu de humilde servicio para con todos los hombres. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que por tu bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del Padre, concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y santificaste la creación entera, haz de todos nosotros ministros de tu evangelio en el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueva el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, te pedimos la unción y la fuerza para aquellos que se ofrecen en la enfermedad. Por la pequeñita, la fuerza y el respaldo para ella, Luis Gonzalo Gómez Jaramillo, también Julio César Menjura, Francisco Javier Sánchez, Ricardo Muñoz, Fabián Moreno, Fabián Ricardo Estrada, Emily Peñaranda, doña Felicia, la madre de Mari Sánchez Calderón, por todos los que han puesto en el chat, que están en enfermedad, en sufrimiento, el sufrimiento de los inocentes, lo presentamos en este día. Clamamos por la iniciación cristiana, para que los sacramentos de la iglesia, bautismo, Eucaristía, confirmación, sean realmente un proceso continuado de madurez de la fe, donde se mire la grandeza de la vida de la gracia. Por eso el trabajo de Acofor Colombia, Latinoamérica, Catequesis del Buen Pastor y las casas de niños. Pedimos toda la fuerza de Dios también para todas las familias. Las presentamos en este día. Clamamos por todos los jóvenes y adultos que están en adicciones, por el fin de la muerte y del pecado, para que podamos vivir en la gracia. Los invito a que coloquen aquello que hay en el fondo del corazón, aquel anhelo de vivir en la gracia de Dios, que hay que volver en Jesús, en su perdón y misericordia, a dar muerte para restablecer esa vida de la gracia que se nos ha dado en el bautismo. Cada uno lo puede hacer como una petición en este día al vivir esta fuerza del perdón de los pecados y la vida de plenitud en el Espíritu. Y presentamos a todos los que han pasado al tercer nacimiento. Podemos llegar al cielo porque somos bautizados y hemos vivido el bautismo. Que podamos verdaderamente nosotros llegar a la presencia de Dios y que nuestros hermanos que se nos han adelantado puedan estar gozando de la visión beatífica. Los pueden colocar allí también en el chat. Y por toda una de las intenciones en este día culmen de este proceso de Adviento, Navidad, Epifanía, bautismo del Señor, para que tengamos el anhelo de seguir todos estos días que siguen en gracia y en bendición. Por Miriam González, su esposo David, su hija Mafer en México, que el Señor escuche sus plegarias y recompense las intenciones del corazón, que Él sea su delicia, y con todas las familias aquí reunidos, que podamos experimentar el gozo, la alegría de nuestro bautismo. Oh Señor, Señor, ten piedad. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día, que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo
se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rigoberto, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pensar en nuestros difuntos, a mencionarlos con nombre propio. Jaime Buitrago Cardona, Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hoy hemos escuchado la voz del Padre, ratificando este amor por su ungido, quien tiene el Espíritu. Con esta filiación que hemos recibido en Jesús, ustedes y yo podemos decir con alegría en este día: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, la paz sea con cada uno de ustedes, en sus casas, en sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. La vida de la gracia que hemos recibido se acepta, se vive todos los días en comunión con Jesús. La presencia del pan vivo bajado del cielo. Aquí está, el ungido, el Cristo. Es real nuestra comunión con Él. Por eso abramos el corazón diciendo: yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Jamás permitas que pierda la vida de la gracia. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Este es de quien decía Juan: yo lo he visto y he dado testimonio de que es hijo de Dios. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos como ejército orante. Esta Navidad continúa en los corazones con el regocijo del Emmanuel, pero ahora con el Cristo manifestado en toda su vida pública, en el día a día, con su gracia, para que renovemos siempre nuestro bautismo en Él y vivamos con su gracia y su presencia. Hemos recibido gracia tras gracia en Él. Seguimos con todas las actividades de nuestro canal, esta tarde en la misericordia, por la noche invitados al rosario, liturgia de las horas, evangelio, y con todos estos videos en los cuales nos unimos en la oración cotidiana para vivir en gracia. La oración alimenta la fe, alimenta la vida de la gracia, el anhelo de la santidad, para no perder esta presencia de la Trinidad en nosotros. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Miro la cruz, miro a Jesús, miro la cruz y allí muero yo.